Mi abuelo solía venir a mi habitación por las noches con una máscara puesta. Ahora sé por qué. Las visitas nocturnas de mi abuelo comenzaron cuando tenía 13 años. De eso ya han pasado algunos años, pero se detuvieron hace relativamente poco. Aún recuerdo perfectamente la primera vez que ocurrió. Era pleno periodo de vacaciones escolares y mi mamá estaba enferma. Que mi mamá se enfermara no era algo que me preocupara demasiado en ese entonces, pasaba con bastante frecuencia, tanto que ya estaba acostumbrado. Todos los meses ocurría de la misma manera, mi papá entraba a mi habitación y me decía que mamá no se sentía bien, que tendría que irse por un tiempo hasta que mejorara. Luego, la llevaba en su auto y la recogía unos días después. Nunca supe a dónde iba. Tampoco sabía qué tenía exactamente. A veces regresaba con arañazos en los brazos, pero fuera de eso, jamás noté otros síntomas. Cuando papá se iba a recogerla, yo esperaba junto a la puerta hasta que regresaran. Me quedaba ahí, ansioso por verla aparecer y envolverme en sus brazos. Te extrañé, osito, siempre decía, llenándome la cara de besos. Me llamo James, pero desde que tengo memoria, mamá me ha llamado osito. Es su apodo para mí. Cada mes, la misma rutina. Mamá se enfermaba, se iba por un tiempo y luego volvía como si nada hubiera pasado. Pero el verano en que cumplí 13 años, todo cambió. La rutina cambió. Porque esa fue la primera vez que empecé a quedarme en casa del abuelo. Mi abuelo es un hombre grande, de barba blanca y cabeza rapada. Es de Sheffield y aún conserva ese acento del norte, profundo y áspero. Se comunica más con gruñidos que con palabras. Vive solo, al borde del New Forest, en una vieja cabaña destartalada. Cuando era pequeño, casi nunca lo veíamos, y cuando lo hacíamos, yo odiaba esas visitas. Me daba miedo. Para cuando tenía 13 años, ya no le tenía miedo. O al menos, eso me decía a mí mismo. No, la razón por la que protesté cuando papá me dijo que esta vez me quedaría con el abuelo mientras mamá mejoraba, no era el miedo. Era porque no quería irme de casa. Quería quedarme cerca de mis amigos. Los niños del pueblo estarían trepando árboles y yendo en bicicleta. Si me encerraban en la cabaña del abuelo, me lo perdería todo. Pero papá no quiso escucharme. No me dio ninguna razón de por qué tenía que ir, ni respondió a mis quejas. Solo dijo que me haría bien pasar tiempo con el abuelo. Luego, me metió en el auto y nos fuimos. 45 minutos después, estaba de pie en la puerta de la cabaña del abuelo, levantando la mano para tocar. Papá ya se había ido. Me repetía que ya no era un niño y que no había nada que temer, pero cuando la puerta crujió al abrirse y la enorme sombra del abuelo cayó sobre mí, no pude evitar que el corazón me latiera un poco más fuerte en el pecho. La cabaña del abuelo era vieja. Los techos eran bajos y los muebles, mínimos. Las alfombras, comidas por las polillas, parecían levantar pequeñas nubes de polvo cada vez que les ponías un pie encima. El baño tenía moho negro trepando por el papel tapiz, que estaba húmedo, despegándose y, en algunas partes, completamente caído, dejando la piedra a la vista. Entrar ahí se sentía como meterse en una cueva. Mi habitación no era mucho mejor. Estaba en la parte trasera de la casa y solo tenía 3 muebles, un baúl de roble, un ropero destartalado y una cama individual en la esquina. Recuerdo cómo mi ánimo se desplomó en cuanto la vi. Curiosamente, aunque puedo imaginarme la casa del abuelo con bastante claridad, no recuerdo mucho de cómo pasaba mis días allí, especialmente durante esa primera visita. Creo que principalmente nos manteníamos apartados el uno del otro. El abuelo se quedaba en la sala viendo televisión o leyendo, y yo me quedaba en mi habitación con el teléfono, aprovechando la única barra de 4G que podía encontrar en la cabaña. No recuerdo si hablamos mucho entre nosotros, o qué dijimos si lo hicimos. En su mayoría, es un borrón. Lo que sí recuerdo son las noches. En particular, la primera noche. Le dije al abuelo que estaba cansado y que me iba a acostar temprano. Él gruñó algo en respuesta. Después pasé un rato en mi habitación con Snapchat y YouTube, los videos tardando una eternidad en cargar, antes de finalmente irme a dormir. Me desperté en medio de la noche. La cabaña estaba en silencio a mi alrededor. Podía oír las hojas del abedul moviéndose con el viento en el jardín trasero, pero eso era todo. La luz de la luna se filtraba por una rendija en las cortinas. Me incliné para revisar mi teléfono y vi que la hora era poco después de las 2 de la mañana. Por alguna razón, me sentía completamente despierto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una capa de sudor cubría mi frente. Como si me hubiera despertado de repente de una pesadilla.
Pero, si eso hubiera pasado, no lo recordaba. Intenté relajarme. Traté de recostarme y dejar que el sueño volviera a envolverme. Pero en la cabaña de mi abuelo, relajarse no era fácil. Al principio solo podía oír el árbol fuera de la ventana, pero a medida que me quedaba allí, mirando la oscuridad, comencé a escuchar otros ruidos también. El suave crujir de una tabla del suelo. Golpecitos débiles. Un sonido distante de algo que rechinaba, que supuse debía ser tuberías en la pared. Y otros ruidos también. Ruidos que me resultaban más difíciles de identificar. En un momento escuché algo que sonaba como un ligero resoplido, proveniente del jardín trasero. Algún tipo de animal. Pero cuando me senté en la cama y agudicé el oído, lo único que oí fue el viento. Tranquilízate, me dije a mí mismo. Tienes 13 años. Ya no eres un niño pequeño. Fue más fácil decirlo que hacerlo, pero lo logré al final. No sé cuánto tiempo estuve allí en la oscuridad, pero después de un rato, el cansancio finalmente se apoderó de mí. Mi mente comenzó a calmarse. Sentí como me iba quedando dormido poco a poco. Solo para despertarme de golpe cuando escuché un ruido fuera de mi habitación. Un suave y deliberado crujido. Fuerte y claro en la oscuridad. Me giré en la cama, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Bajé un poco las cobijas de mi rostro, posicionándome para poder asomar la cabeza y ver la puerta de la habitación. Y mientras la miraba, sintiéndome como si tuviera 5 años otra vez, vi como el picaporte comenzaba a girar. Entrecerré los ojos. No sé qué pensamiento pasó por mi mente, pero en ese momento recurrí a una táctica vieja, hacerme el dormido. Fingir estar muerto. Aún podía ver a través de una rendija en mis párpados, pero ahora la habitación estaba borrosa además de oscura. Me quedé completamente inmóvil, tratando de mantener mi respiración normal. Durante unos segundos, no pasó nada. No hubo más ruidos. Y entonces, justo cuando comenzaba a pensar que tal vez todo lo había imaginado, la puerta se abrió de golpe. Mi abuelo estaba en el umbral. No pude distinguir su rostro, pero reconocí su enorme figura. Estaba completamente inmóvil, ocupando toda la puerta de arriba a abajo. Respiraba pesadamente en el silencio. Solo viene a ver si estás bien, me dije a mí mismo. Solo vino a asegurarse de que estás bien, eso es todo. Pero incluso cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Vi algo que me hizo tomar una respiración aguda y tensar todo mi cuerpo debajo de las cobijas. La forma de la cabeza de mi abuelo estaba mal. Estaba completamente mal. Incluso en las sombras borrosas, la anomalía era inconfundible. Su silueta se abultaba en lugares extraños, hinchándose alrededor de la parte inferior de su rostro de una manera que no podía entender. Abrí los ojos un poco más, incapaz de evitarlo. Y lo que vi no hizo nada para calmar el miedo que se agitaba en mi pecho. Mi abuelo llevaba una máscara. Una máscara negra. Cubría la mitad inferior de su rostro, dejando espacio en la parte superior para que sus ojos pudieran mirarme. La máscara cubría su boca y nariz, con múltiples correas en cada lado que se extendían alrededor de sus mejillas hacia la parte posterior de su cabeza. Se veía como esas máscaras contra la contaminación que algunas personas usaban en las grandes ciudades. Cerré los ojos con fuerza. Me obligué a respirar, luego a exhalar, luego de nuevo a inhalar. Lento y controlado. Mantuve mis oídos atentos al sonido de los pasos de mi abuelo sobre el piso de mi habitación, pero no llegaron. Un rato después, escuché el suave chirrido de la puerta cerrándose y sus pasos alejándose por el pasillo. Nunca hablamos sobre él entrando en mi habitación. Nunca le mencioné nada a mi abuelo, y él nunca dijo nada al respecto. Tampoco le conté a nadie más. Pensé en contárselo a mamá o papá después de esa primera visita, pero al final me callé. En parte porque estaba tan feliz de estar en casa de nuevo, creo, pero sobre todo porque el recuerdo había adquirido una extraña cualidad en ese momento, era como una pesadilla antigua y medio olvidada. Aún podía visualizarla, pero el miedo que había sentido en ese momento se había desvanecido. Era como si todo eso le hubiera pasado a otra persona. Sin embargo, esa sensación no duró mucho. El mes siguiente mamá se enfermó de nuevo, y me empacaron de nuevo a la casa de mi abuelo. Protesté con más fuerza esa vez, pero papá aún no cedió. Solo me dijo que dejara de ser egoísta y le diera espacio a mamá para que pudiera sentirse mejor. No me miró mientras lo decía. Cada vez que me quedaba en casa de mi abuelo, él venía a mi habitación. Se paraba en la oscuridad de la puerta. Llevaba esa misma máscara negra en el rostro.
No quiero que pienses que es una historia de ese tipo, no me tocaba ni nada. Simplemente se quedaba en el umbral, justo al borde de la luz de la luna, mirándome en silencio. Después de un rato, se iba, sin decir una palabra. Eso se convirtió en algo habitual. Cada vez que visitaba su casa, sucedía lo mismo. Durante 3 años. Y fue ayer cuando finalmente supe la verdad. Fue ayer cuando todo encajó, cuando pude ver todo lo que estaba pasando. Cuando cumplí 16 años, empecé a sentirme mal. Estaba débil, sin energía, siempre tenía hambre y me salió un sarpullido extraño en la piel. Mis músculos y huesos me dolían constantemente. Era verano, no había escuela, y pasaba los días en cama, entre sueños rotos. A veces no sabía si estaba despierto o dormido. Soñaba, o eso creía. Los sueños eran vívidos, extraños. En ellos, era de noche, y yo corría. Corría por el bosque, lo más rápido que podía. Más rápido que nunca antes en mi vida. La luna brillaba arriba, en un cielo morado negro, iluminándome como si fuera un reflector. Y al final de cada sueño, tropezaba y caía en el campo. Veía la casa de mi abuelo. Y justo cuando la puerta principal comenzaba a crujir, me despertaba empapado en sudor frío. Ayer por la tarde, papá vino a verme a mi cuarto. Se sentó junto a mi cama. Me dijo que mamá también estaba enferma, que tendría que llevarla a algún lugar por unos días. Me dijo que descansara mucho. Pero cuando le pregunté a qué hora regresaría, me dijo que no lo haría. No por unos días, al menos. Me dijo que volvería cuando mamá mejorara, y mientras tanto, mi abuelo iba a venir a cuidarme. Fue en ese momento cuando finalmente perdí el control. Estaba tan enfermo que no podía enojarme como quería, pero lo intenté. Grité. Le dije que no quería que mi abuelo viniera a quedarse conmigo, que lo que quería era a él y a mamá. Lo acusé de abandonarme. Le dije que lo odiaba. Él solo se quedó sentado en la silla junto a mi cama, aguantando. Me escuchó sin decir una palabra. El tipo parecía más cansado y viejo en ese momento que nunca antes en mi vida. Y cuando finalmente me calmé, cuando mi garganta estaba tan irritada que ya no podía gritar más, dijo algo. Algo que comenzó una conversación que nunca voy a olvidar. Sé que no entiendes por qué estoy haciendo esto ahora, pero lo entenderás pronto. Tu abuelo te lo explicará todo. Suspiré y me recosté sobre la almohada, agotado. No quiero que mi abuelo me explique nada, papá. Quiero que estés aquí. Lo sé, James. Pero no puedo quedarme aquí. No ahora. No es seguro para mí. Abrí los ojos completamente y lo miré, alarmado. ¿Qué quieres decir con que no es seguro? ¿Estoy contagiado o algo así? No, no. Sacudió la cabeza. No es nada de eso. Es solo que yo, en ciertos momentos del mes, tengo que, volvió a suspirar y me miró de nuevo. Sacudió la cabeza una vez más. Realmente es mejor que tu abuelo te explique todo esto, James. Tu mamá también podrá ayudar cuando regrese. Tal vez yo sepa más que la mayoría, pero en realidad no lo sé. No como ellos. Tuve el impulso, casi abrumador, de extender la mano y sacudirlo. No entendía nada de lo que estaba diciendo. ¿Qué necesitan explicar?, le dije. ¿Puedes por favor decirme qué demonios está pasando? Mi papá suspiró nuevamente. Se levantó y caminó hacia la ventana de mi habitación, luego miró por las cortinas. Hay gran luna esta noche, dijo después de un momento. Ni siquiera está oscuro y ya puedo verla. Miró a través del cristal por un rato, luego se giró hacia mí. James, ¿sabes cómo tu mamá se pone mal cada mes?, dijo. Cómo tiene que irse por un tiempo hasta que se recupere. Asentí. Claro que lo sabía. Está bien, pues, la razón por la que ella tiene que irse es porque tiene esta condición rara. Solo aparece de vez en cuando, y es bastante fácil predecir cuándo va a suceder. Pero eso es lo único que se puede predecir. A su edad, puede volverse, bueno, a tu mamá le cuesta hacer ciertas cosas, supongo. Le cuesta comportarse de cierta manera. ¿Qué condición tiene? Tu abuelo te lo explicará mejor que yo. ¿Por qué él va a explicarlo? ¿Por qué no puede simplemente decírmelo? Porque él también la tiene. No entiendo por qué no puedes, me detuve, procesando lo que mi papá acababa de decir. Espera, ¿dijiste que el abuelo la tiene? Papá asintió. Tras un momento, se sentó en el borde de mi cama. Se pasó una mano por el cabello. Es genética, James.
Tu abuelo la tiene, tu mamá la tiene. Y tú también la tienes. Lo miré, sin estar seguro de si lo había oído bien. Yo. ¿La tengo? Sí, lo tienes. No es una condición mala, exactamente, pero es algo que debe manejarse con cuidado. Tu abuelo ha vivido con ello durante mucho tiempo y sabe todo sobre eso. Él podrá ayudarte. La sangre retumbaba en mis oídos. Pensamientos y recuerdos empezaban a presionar los bordes de mi mente como perros enfadados. Los empujé a un lado y me concentré en mi papá. Es por eso que empezaste a enviarme a su casa cada mes, para que lo conociera mejor, para que él pudiera ayudarme con lo que sea que tengo. Papá me miró con tristeza en los ojos. No fue idea mía, dijo después de un momento. Tu mamá dijo que era lo mejor. Tu abuelo estuvo de acuerdo con ella. Cuando llegas a cierta edad, es bueno que puedas pasar tiempo con personas mayores, bueno, como te dije, tu abuelo te lo explicará. Contuve otro impulso de gritarle. Todavía no entendía bien de qué estaba hablando. O al menos, la parte principal de mi mente no lo entendía. Pero al mismo tiempo, algo empezaba a molestarme. Imágenes y recuerdos circulaban por los alrededores de mi cerebro, justo fuera de mi vista. Monstruos alrededor de una fogata. Tragué saliva. Dijiste que no era seguro para ti, dije después de un momento. Cuando mamá se enferma. Dijiste que no podías estar cerca de ella. Papá hizo una pausa, luego asintió con la cabeza. ¿Y qué pasa con el abuelo? ¿Estás a salvo cerca de él? Papá abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Frunció el ceño. Tu abuelo es mejor manejando sus síntomas, dijo al final. Ha tenido más tiempo para acostumbrarse a ellos que tu madre. Pero, no, aún no sería seguro. No completamente. Entonces, ¿por qué yo estaba a salvo? Exploté. ¿Por qué me enviaste con él cada mes? Es por eso que tengo esta maldita cosa. No, no. Te dije que es genético. Naciste con ella. Y además, tu abuelo nunca te haría daño. Tomamos precauciones extra en las peores noches, también, yo insistí en eso. Nos aseguramos de que nunca. Pero la voz de mi papá comenzó a sonar distante de repente. Las cosas que rondaban mi mente se acercaron lo suficiente para que por fin las viera. Salieron de las sombras y fueron iluminadas por las llamas. Expuestas. Una ráfaga de imágenes y recuerdos voló a través de mi cabeza en un torbellino. Recordé las veces que mamá había vuelto a casa con arañazos en los brazos. Recordé el sueño que tuve donde corría por el bosque. Recordé a mi abuelo, parado en la puerta de mi habitación en la cabaña. La máscara negra cubriendo su rostro. Y en ese momento, me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. Algo que me llenó de una combinación enfermiza de terror y emoción. Lo que tenía el abuelo en la cara no era una máscara después de todo. Era un bozal. No me dejes oírte hablar de hombres lobo. El abuelo se sentó al borde de mi cama. El colchón se hundió bajo su peso. Esto no es un maldito cuento. Habían pasado varias horas desde que papá se fue con mamá. Estaba sentado en mi cama, mirando cómo el cielo fuera de mi ventana se oscurecía. Viendo cómo el resplandor de la luna se hacía más brillante. Cuando el abuelo finalmente llegó, media hora después, con las luces de su Land Rover iluminando nuestro camino, sentí una mezcla de emoción y miedo. Lo mismo que sentí cuando hablé con papá antes. En el tiempo que el abuelo estuvo en mi habitación, ya le había hecho lo que parecía un centenar de preguntas, y aún no habíamos tocado ni la punta del iceberg. Entonces, no eres un hombre lobo, ¿verdad? Me forcé a mirar los ojos de mi abuelo. Sus ojos azules me miraban fijamente, sin parpadear. Tras un rato, él desvió la mirada y soltó un suspiro. No es una palabra que usemos, murmuró. Supongo que hay algunas similitudes con lo que imaginas, pero también es diferente. No es como en las películas. Pero, tú, nosotros, lo que nos pasa, sucede cuando la luna está llena, ¿verdad? Bueno, sí y no. No es exactamente así. Es. El abuelo frunció el ceño y se quedó en silencio por un momento. Miró hacia abajo, como si esperara encontrar una respuesta en las sábanas de mi cama. Luego soltó una risa baja, entrecortada, y sonrió, sacudiendo la cabeza. Ya pasé por todo esto con tu madre, pero aún no soy bueno explicando. Es como cuando te duermes, de alguna manera. Pasar de estar despierto a estar dormido. De un estado a otro. Puedes hacerlo cuando quieras, pero es más rápido si ya estás cansado. Y si estás realmente agotado, es difícil evitarlo.
Lo miré, tratando de entender lo que quería decir. Debió de notar la confusión en mi rostro. Perdona, chico, no me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que podemos cambiar en cualquier momento que queramos. Los más viejos, los que han vivido con esto durante años, pueden cambiar en cuestión de minutos. Pero hay momentos al mes, cuando la luna está más llena, me refiero, en los que cambiar es mucho más fácil. Como cuando el sueño viene más rápido cuando estás cansado. Y en la noche en que está completamente llena, el cambio puede ser, bueno, puede ser casi imposible de controlar. Incluso cuando uno ya tiene la edad que yo tengo. Me sonrió, pero yo no respondí con una sonrisa. Estaba tratando de concentrarme en todo lo que me había dicho, intentando procesarlo. Las preguntas se acumulaban en mi mente y no sabía por cuál empezar. Entonces, ¿cuándo cambias? Dije después de un rato. ¿Cuándo cambiamos? ¿En qué nos transformamos? ¿Cómo es eso? El abuelo me miró, en silencio, durante unos momentos antes de abrir la boca para responder. Bueno, tú. La frase de mi abuelo se interrumpió por el sonido de un coche pasando por la carretera afuera. Los faros brillaron en la oscuridad por un instante, luego se desvanecieron. El ruido del motor llenó la habitación brevemente y se fue apagando a medida que el coche se alejaba. Cuando volví a mirar a mi abuelo, vi que ya estaba de pie. Caminó hacia la ventana y frunció el ceño mientras miraba hacia la oscuridad. Sabía que deberíamos haberlo hecho en la cabaña, murmuró para sí, pero lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Qué estúpido de mi parte venir aquí. Abuelo. ¿Qué quieres decir con estúpido? ¿Por qué es estúpido? El abuelo miró hacia atrás, frunciendo el ceño. Las líneas de preocupación surcaban su frente. No es algo de lo que debas preocuparte. Quería que tu padre te trajera a la cabaña, eso es todo, pero el cabrón terco no quiso. Dijo que estabas demasiado enfermo. ¿Y qué tiene de malo que vengas aquí? Es arriesgado, eso es lo que tiene. El rostro del abuelo ya no mostraba ni rastro de sonrisa. Si vas a aprender sobre todo esto, al menos empieza por eso. Es un riesgo. Todo. Una lucha constante por mantenernos ocultos. Y no llegas a mi edad sin haber hecho algunos enemigos, te lo puedo asegurar. Miré más allá de él, hacia la oscuridad fuera de la ventana de mi habitación. Fijé la vista en la luz de la luna. Mi cuerpo seguía doliendo, pero por un momento, un pico de adrenalina me hizo olvidar lo peor. De repente me di cuenta de que nunca había visto al abuelo fuera de su cabaña. ¿Qué enemigos?, dije después de un momento. Hay gente detrás de ti. El abuelo soltó otra de esas risas bajas. Esta vez no había rastro de humor en ella. No solo de mí, dijo. De toda la manada. Siempre hay alguien. Cazadores buscando un trofeos, grandes empresas, gente queriendo tu piel y el gobierno, tratamos de mantener todo en secreto, pero no sirve de nada. La gente ve cosas, y la gente habla. De repente, el abuelo se acercó y tiró de las cortinas, cerrándolas con fuerza. Bloqueó la luz de la luna. Se quedó al pie de mi cama, mirándome desde arriba. Si vamos a hablar, lo haremos abajo, gruñó. No me quedo aquí como tu maldito enfermero. Se dio la vuelta y salió de la habitación antes de que pudiera responder. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. El abuelo en un sillón cerca de la puerta principal, yo en el sofá. Las cortinas cerradas. La luz amarilla de la bombilla iluminaba la habitación. Fuera había comenzado a llover, y el sonido de las gotas golpeando la ventana era como 1000 dedos suaves tocando el cristal. De vez en cuando, un coche pasaba por la carretera, y cada vez el cuerpo del abuelo se tensaba, aunque trataba de disimularlo. Yo lo notaba. Aún me sentía mal. Mi cuerpo dolía y la piel me picaba. Me sentía débil y cansado. Pero por ahora, al menos, podía casi olvidar todo eso. La adrenalina, el miedo y la emoción se agitaban en mi estómago. Quería preguntarle al abuelo por su máscara, porque no la llevaba puesta, pero me preocupaba que se enojara de nuevo, como lo había hecho en mi habitación. Había notado el tono de su voz entonces, y no quería ser el blanco de su ira. Así que, en vez de eso, decidí hacerle otra pregunta. ¿Dónde va mamá? Le pregunté. Digo, ¿cuándo se va cada mes? ¿Dónde está? Se queda con un par de amigos míos, respondió el abuelo. Viejos amigos. Parte del clan. Viven en el New Forest también, a unos 8 kilómetros de aquí. Ellos me han ayudado con ella. Me han ayudado a enseñarle lo que tiene que saber.
¿Pero por qué tiene que irse? ¿Por qué no puede hacer lo mismo que tú? El abuelo me miró fijamente, sus ojos azules se clavaron en los míos. Se pasó una mano por su barba blanca, rascándose la piel debajo. Hace falta mucho tiempo para acostumbrarse al cambio, dijo después de un rato. Yo he vivido con esto durante años, y aún así tu padre quería que me pusiera esa maldita cosa en la cara cuando estaba cerca de ti. Para bloquear el olor en las peores noches. El abuelo negó con la cabeza. No lo necesitaba, y me molestó que pensara que sí. Pero lo dejé pasar. Lo dejé pasar porque ha visto a tu madre cuando está en su otro estado. Y sabe lo mal que puede ponerse todo. ¿Qué tan mal puede ponerse?, le pregunté. El abuelo abrió la boca para responder, pero en ese momento se oyó el motor de otro coche a lo lejos. Se detuvo, escuchando. El motor se fue acercando. Unos momentos después, vi las luces de los faros iluminar las cortinas cerradas de la ventana del salón. El sonido del motor se fue intensificando a medida que el coche pasaba por la casa. Escuché el chapoteo de las ruedas en el asfalto mojado. El motor se fue apagando conforme el coche seguía por la carretera, hasta que de repente se cortó. El abuelo se quedó congelado. Su rostro estaba tenso, en una máscara de concentración. Al cabo de un rato, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, probablemente intentando escuchar si el motor volvía a encenderse. Yo también me quedé escuchando, y no oí nada. Solo la lluvia, que cada vez caía más fuerte afuera, golpeando el cristal. El viento aullaba alrededor de la casa, haciendo que los árboles en nuestro jardín se movieran. Probablemente solo sea uno de nuestros vecinos, abuelo, dije. Creo que el coche. Me quedé callado cuando el abuelo levantó una mano. Negó con la cabeza. Las arrugas en su frente eran tan profundas que parecían cortes. No, murmuró después de un momento. Alguien viene. Mi piel se puso fría de inmediato. No tenía razón para sentir miedo, pero la tensión en el rostro del abuelo me afectó. Me esforzaba por escuchar algún sonido, pero seguía sin oír nada. Solo la lluvia. Abuelo, no es nada, susurré. No hay nadie aquí. La puerta del jardín crujió al abrirse. El sonido fue suave, pero claro. El familiar chirrido de las viejas bisagras. Cortó el viento y la lluvia. Mi piel se erizó con un calor desagradable y mi corazón comenzó a latir más rápido. El abuelo se puso de pie. Caminó en silencio hacia la pequeña puerta en la esquina de nuestro salón, moviéndose sin hacer ruido. Nuestra casa está más ordenada que la cabaña del abuelo, pero aún así, casi tan vieja. Los techos son bajos. Estando justo a la izquierda de la puerta principal, en la entrada sombreada del comedor, el abuelo tuvo que agacharse. Si se hubiera erguido por completo, la parte superior de su cabeza habría tocado el techo. La puerta principal era más pequeña que él. Sus ojos azules estaban fijos en el pequeño panel de vidrio esmerilado en el centro de la puerta. Me levanté del sofá, pero me hizo una señal con la mano, indicándome que me quedara donde estaba. Un segundo después, escuché pasos cruzando por el gravilla de nuestro camino. Contuve la respiración. Cada centímetro de mi piel se erizó y picaba. Miraba la pequeña ventana de la puerta, esperando ver algo moverse al otro lado. Tratando de convencerme de que no tenía nada de qué preocuparme. Probablemente solo era papá, nada más. Papá, volviendo a recoger algo. Tal vez algo que había olvidado. Era un poco raro que no hubiera estacionado el coche justo frente a nuestra casa, pero seguro que había una explicación, ¿no? ¿Quién más podría ser? Mientras estos pensamientos corrían por mi cabeza, una sombra apareció al otro lado del vidrio esmerilado. Una figura en la oscuridad. Volví a contener la respiración, sintiendo como mi corazón golpeaba mi pecho como un puño. Durante un segundo, nada sucedió. Y entonces alguien empezó a golpear la puerta principal con el puño una y otra vez. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Era una voz de hombre. No era alguien que reconociera. ¿Hola? ¿Puede alguien ayudarme, por favor? Vi una luz encendida. El abuelo permaneció completamente inmóvil. Miraba la puerta, con el rostro inmutable. Los golpes continuaron. Después de un momento, el hombre volvió a hablar. Su voz sonaba casi a punto de entrar en pánico. Por favor, si hay alguien ahí, ¿puedo usar su teléfono? Nuestro coche se ha averiado y no tenemos señal. Por favor, mi mujer no se encuentra muy bien. El abuelo dudó un segundo más. Luego extendió la mano y abrió la puerta.
Desde donde estaba sentado, no podía ver al hombre en el vestíbulo, pero podía escuchar todo lo que decía con suficiente claridad. Oh, muchas gracias, de verdad. Perdona por la molestia, hemos tenido un desastre total. El coche se nos ha averiado un poco más adelante y mi esposa no se encuentra bien. Está de 8 meses, ¿sabes? Y íbamos camino a Bournemouth a visitar unos amigos, pero mi teléfono se quedó sin señal y tomé lo que pensaba que era un atajo, algo tonto de mi parte, lo sé, y luego encendió la luz de advertencia en el tablero y yo miré el rostro del abuelo mientras el hombre seguía hablando sin parar. Su expresión era fija y difícil de leer. Pero al menos pensaba que algo de la tensión se había aliviado. Así que si tienes un móvil o una línea fija que pueda usar, siguió el hombre, entonces puedo hacer una llamada rápida a la asistencia en carretera y me quito de encima pronto, de verdad siento mucho la intrusión, yo. ¿Qué es eso en tu mano? La voz grave del abuelo cortó el parloteo del hombre. Miré su rostro, pero su expresión seguía siendo la misma. Oh, esto. Es un walkie-talkie, dijo el hombre. Puede que no sepa navegar ni de broma, pero siempre me preocupo por la seguridad. Bueno, en realidad, me preocupo demasiado. Mi esposa me llama paranoico. Una vez nos quedamos sin gasolina en medio de la nada y desde entonces llevo un par de estos en el coche, junto con un botiquín de primeros auxilios y ropa de repuesto. Por si acaso, ¿sabes? Nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. De hecho, eso me recuerda. Guardó silencio por un momento. Unos segundos después escuché un suave pitido. Hola, cariño, soy yo, dijo. Un buen señor de por acá ha abierto la puerta, así que voy a llamar a la asistencia en carretera y regreso lo antes posible, ¿vale? Cambio. Se escuchó un leve crujido. Al poco, oí el sonido metálico de la voz de una mujer respondiendo. Está bien, ve lo más rápido que puedas, dijo ella. Realmente no me siento bien, Tim, cambio. Lo haré, cariño, te lo prometo, cambio. El sonido de la estática se cortó de golpe. Hubo un momento de silencio y luego el abuelo suspiró. Parecía cansado, pero cualquier rastro de la tensión anterior en su rostro había desaparecido. Bien, pasa entonces, dijo. Puedes usar mi teléfono, pero más te vale ser rápido. Mi nieto tampoco está bien. Se apartó de la puerta. Un momento después, el hombre entró en la sala. Cualquier miedo residual que pudiera haber sentido se desvaneció en cuanto lo vi. Era más o menos la mitad del tamaño de mi abuelo. Lo que quedaba de su delgada cabellera negra estaba pegado a su frente por la lluvia. Llevaba gafas cubiertas con gotas de agua. Su abrigo empapado goteaba sobre la alfombra. En cuanto me vio, levantó una mano nerviosa en saludo y comenzó a hablar de nuevo. Hola, soy Tim. Perdón por la intrusión, solo necesito hacer una llamada rápida y me largo, mi esposa y yo hemos tenido una noche horrible, nosotros. El abuelo le metió su teléfono móvil en la mano, cortándole la charla de golpe. Ahí tienes, puedes usar ese. Oh, perfecto, muchas gracias. Tim miró a mi abuelo con una gratitud desmesurada. Seré lo más rápido posible, lo prometo. Tim tocó la pantalla del teléfono de mi abuelo y luego lo levantó a su oído. Sonrió hacia mí, y yo le devolví la sonrisa. El abuelo se quedó cerca de él, observando. No dijo nada más ni me miró. Tras unos momentos de espera, Tim comenzó a hablar por teléfono. Hola, sí, soy Tim Ferris, sí, creo que necesitamos que alguien venga a ayudarnos, me temo, sí, hemos tenido algunos problemas con el coche, estamos cerca de... La voz de Tim siguió hablando y hablando. Después de un minuto, sacó su tarjeta de la AA de la billetera y comenzó a recitar números. Empecé a darme cuenta de cuánto me dolía el cuerpo otra vez. La adrenalina que sentí antes se estaba desvaneciendo y ahora tenía una sensación vacía en el estómago, también. Como si necesitara comer. Mi piel picaba y tuve que resistir la urgencia de rascarme los brazos. Para distraerme, miré al abuelo. De repente, parecía incómodo. Estaba en el mismo lugar de antes, mirando a Tim, pero ahora no podía quedarse quieto. Se movía de un lado a otro. Como si no pudiera mantener la calma. Se pasaba la mano por la barba, sin apartar los ojos de la cara de Tim. Cuando Tim finalmente colgó el teléfono y se lo devolvió al abuelo, sentí una sensación de alivio difícil de describir. Genial, ya están enviando a alguien, dijo Tim. Van a llamarnos en 5 minutos con una hora estimada de llegada. Perdón nuevamente por todo esto, pero ¿te importa si espero su llamada? El abuelo gruñó en respuesta.
Tim se giró hacia mí y sonrió. ¿Y cómo te llamabas, compañero? Tu abuelo me dijo que no te encuentras muy bien. Asentí. Soy James, dije. Creo que solo tengo gripe o algo así. Tim frunció el ceño y asintió con la cabeza. Esos virus son malos, sí, sí. Hay algo raro dando vueltas por ahí. Entonces, ¿están solo ustedes dos aquí esta noche? Mamá y papá no están. Abrí la boca para responder, pero me detuve. Traté de pensar qué era lo mejor para decir. No podía contarle al hombre dónde estaban mamá y papá realmente, pero al mismo tiempo no podía ignorar la pregunta. Miré a mi abuelo, pero él fruncía el ceño mirando el teléfono en sus manos. No estaba escuchando. Ellos, están fuera esta noche, dije después de un momento. Se fueron a cenar a la ciudad. Ah, muy bien, muy bien. Ojalá su coche sea más fiable que el mío, ¿eh? Se quedan fuera toda la noche. Tim me sonrió desde el otro lado de la habitación. Afuera, el viento soplaba más fuerte que nunca. La lluvia golpeaba la ventana en gruesas láminas. Abrí la boca, sin saber bien qué responder. Pero antes de que pudiera decir algo, el abuelo habló. Tu llamada no pasó. Tim se giró hacia mi abuelo. La llamada que hiciste hace un momento. No pasó. Perdón, ¿cómo dices? Los ojos azules del abuelo estaban fijos en Tim. Lo miraba sin parpadear. Lo que quiero decir es que la llamada que acabas de hacer duró solo 3 segundos. Está registrado en el historial. Marcaste su número y luego colgaste casi de inmediato. ¿Por qué? Ah, lo siento, no. Tim se quedó en silencio y miró al abuelo. Sus ojos recorrían el rostro de mi abuelo, luego el teléfono móvil en sus manos, y luego otra vez al rostro de mi abuelo. Eso es raro, dijo después de un momento. Debe haber algún tipo de error. Definitivamente hablé con alguien. Tal vez tu teléfono no lo registró correctamente, o, bueno, ¿estás seguro de que estás mirando él? Yo sé exactamente lo que estoy mirando. La llamada no pasó. Lo que significa que solo estabas fingiendo hablar por teléfono hace un momento. Y quiero que me digas por qué. Tim miró a mi abuelo. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. El viento aullaba alrededor de las cornisas de la casa. La lluvia seguía golpeando con fuerza. Hubo una pausa en la que todo dentro de la casa quedó quieto, y el único ruido que pude escuchar fue el latido de mi propio corazón. Luego todo sucedió de golpe. El valkie-talkie de Tim subió a su boca y presionó el botón. Retrocedió por la sala hacia la puerta principal, gritando al micrófono mientras se movía. Ahora, ve ahora, el niño está aquí también y... No pudo llegar muy lejos. La mano de mi abuelo salió disparada y le arrebató el valkie-talkie de las manos. El aparato se estrelló contra la pared de la sala y cayó al suelo, donde crujió y se quedó en silencio. Mi abuelo se movió más rápido de lo que imaginaba posible. Cerró la distancia entre él y Tim en un solo paso, tomando la cabeza del hombre con ambas manos. Las gafas de Tim cayeron de su rostro. Gritó. El sonido se cortó cuando mi abuelo giró las manos bruscamente hacia la derecha, rompiéndole el cuello con un solo movimiento limpio. Soltó su agarre, y Tim se desplomó al suelo. Desde la carretera, escuché el sonido distante de un motor arrancando. Mi abuelo se giró para mirarme, sus ojos azules brillando con intensidad. Levántate, dijo. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Me quedé paralizado en el sillón, con el corazón latiéndome en los oídos. No podía procesar lo que acababa de ver. El abuelo no esperó. En 2 zancadas estuvo junto a mí y me agarró con fuerza, obligándome a ponerme de pie. Me arrastró hacia la puerta sin darme tiempo a reaccionar. Iba descalzo, solo con el pantalón de pijama y una camiseta fina. El piso estaba frío, pero apenas lo sentía. Pasamos junto al cuerpo de Tim. Vi su rostro empapado, las gafas tiradas a un lado y los ojos abiertos de par en par. Quise apartar la mirada, pero no pude. El abuelo abrió la puerta de golpe y, sin soltarme, nos lanzó a la oscuridad. La lluvia caía con furia a nuestro alrededor. En segundos, mi ropa quedó empapada y se pegó a mi piel como una segunda capa helada. El viento rugía a través del jardín, tan fuerte que parecía ahogar cualquier otro sonido. Intenté escuchar el motor del auto que había oído arrancar hace un momento, pero ya no se oía nada. Las piedras del camino se me clavaban en los pies descalzos mientras corríamos por la grava. Apreté los dientes para soportar el dolor.
Mi corazón golpeaba con fuerza dentro de mi pecho, como si quisiera salirse. Quería preguntar qué estaba pasando, quién era realmente ese hombre al que el abuelo había matado. Pero no había tiempo. Todo iba demasiado rápido. En cuestión de segundos, atravesamos la verja del jardín y salimos al camino rural más allá. Los árboles y arbustos crujían a nuestro alrededor, sacudidos por el viento. Sentía todo el cuerpo entumecido. El abuelo me jaló hacia la izquierda, directo a su Land Rover. El resto del camino estaba sumido en una oscuridad total, sin rastro de ningún otro auto. Metió la mano en el bolsillo con torpeza, sacó las llaves, y se le cayeron al suelo. Maldijo entre dientes, se agachó a recogerlas y luego me empujó hacia la puerta del pasajero. Corrí alrededor del auto y tiré de la manija apenas él logró destrabarlo. Pero justo cuando estaba abriendo la puerta del conductor, lo vi. Un pequeño punto rojo de luz deslizándose por su pecho. Abuelo. Había ignorado mis gritos anteriores, pero este no. Debió escuchar algo en mi voz, porque sin pensarlo, se agachó instintivamente. Un segundo después, un sonido seco y agudo cortó el aullido del viento. El espejo lateral del Land Rover estalló en 1000 pedazos. El vidrio salió disparado, mezclándose con la lluvia antes de desaparecer en la oscuridad. ¡Y mierda! El grito del abuelo fue áspero, entrecortado por la adrenalina. Métete al Land Rover y agáchate, ahora. No lo pensé 2 veces. Me lancé dentro del auto y cerré la puerta de un golpe. Me quedé encorvado en el asiento, con la respiración entrecortada. Un instante después, el abuelo ya estaba dentro, encajando la llave en el encendido con manos firmes pero apresuradas. El segundo disparo sonó justo cuando el abuelo giraba la llave en el encendido. El proyectil atravesó la ventana trasera del Land Rover y perforó el parabrisas frente a nosotros, creando una telaraña de grietas en el vidrio. El abuelo bajó el freno de mano de un tirón y metió primera justo cuando un tercer disparo retumbó en la oscuridad. Lo escuché silbar en el viento, pero no nos alcanzó. Pisó el acelerador a fondo. Las llantas arañaron la grava, lanzando piedras en todas direcciones mientras el Land Rover rugía hacia adelante. Un cuarto y último disparo cortó la noche. El grito del abuelo me heló la sangre. El Land Rover se desvió bruscamente a la derecha, tambaleándose sobre la carretera resbaladiza. Por un segundo creí que volcaríamos, pero de algún modo, con un feroz esfuerzo, logró enderezarlo. Giré hacia él, aterrorizado. Se sujetaba el hombro izquierdo con fuerza, los nudillos blancos sobre la tela empapada de sangre. Abuelo. Abuelo, te dieron. ¿Estoy bien? Su voz salió dura, entre dientes apretados. No me miró. Solo mantenía los ojos fijos en la carretera. Solo agáchate y no asomes la maldita cabeza. Conducimos en silencio. Varias veces abrí la boca para preguntarle algo al abuelo, pero no encontraba las palabras. Solo seguía lanzándole miradas de reojo. Cada vez que lo hacía, lo veía peor. Su rostro estaba pálido y surcado de líneas de tensión. Mantenía el volante firme con una mano, mientras con la otra seguía presionando la herida en su brazo. Toda su manga estaba empapada de sangre, y su mano no era más que un desastre rojo y pegajoso. A pesar de eso, no bajó la velocidad. Seguía con los ojos fijos en la carretera, sin decir una palabra, sin mirarme. Por mi parte, me sentía horrible. Todo mi cuerpo temblaba sin control. El Land Rover tenía la calefacción al máximo, pero no servía de nada. Mi piel, empapada por la lluvia, estaba helada. Sentía que tenía fiebre. Mis dientes castañaban y no podía dejar de estremecerme. Finalmente, tras media hora de este silencio sofocante, me obligué a hablar. Abuelo, ¿a dónde vamos? No apartó la mirada del camino. Justo cuando pensé que no iba a responder, gruñó una sola palabra. Al cottage. Pero, ¿vas a estar bien? ¿No deberíamos? Me detuve antes de poder decir ir al hospital. Claro, no podíamos ir al hospital. Mi abuelo había sido disparado en el brazo, y unos minutos antes de eso había matado a un hombre con sus propias manos. Ir al hospital con una herida de bala significaba que la policía sería llamada. Era el último lugar al que podíamos ir. Sin mirarme, mi abuelo hizo una mueca y asintió con la cabeza, una sola vez. Mantuve la vista en él mientras hacía mi última pregunta. ¿No puedes cambiar, abuelo? Si siguen persiguiéndonos, ¿no puedes cambiar a tu otra forma? Mi abuelo cerró los ojos un momento, luego los abrió de nuevo. Los mantuvo fijos en el camino por delante.
Murmuró la misma palabra que había dicho antes, pero esta vez en un susurro casi imperceptible. La cabaña. Acompañé a mi abuelo hasta la puerta principal. El peso de su gran cuerpo, caído contra el mío, era increíblemente pesado. Cuando salió tambaleándose del Land Rover, casi no lo pude sostener, pero juntos logramos mantenernos de pie. La puerta del Land Rover se quedó abierta y no volví a cerrarla. La lluvia caía sobre nosotros. Ahora era un torrente. Cerré los ojos por instinto, sintiendo el agua fría caer por mi rostro. Mi cabello se pegaba a mi frente en mechones mojados. Ya no sentía los pies. Mi cuerpo se sentía terriblemente débil, como si estuviera al borde del colapso. Pero, de alguna forma, me obligué a seguir adelante. Mi abuelo tardó mucho más en abrir la puerta principal que lo que había tardado con el Land Rover. Su mano temblaba mucho. Seguía fallando al tratar de encajar la llave. Finalmente logró meterla, y juntos tropezamos al pasar el umbral de su cabaña. Cerré la puerta de un golpe y encendí la luz. Nos quedamos en la sala desordenada de mi abuelo. La cabaña tenía una distribución parecida a la de mi casa. La puerta principal abría directamente al salón, con 2 puertas más que llevaban más adentro. Al fondo de la habitación había una pequeña cocina, y más allá, una puerta trasera que conducía al jardín. A la izquierda, una puerta daba al pasillo, que llevaba al baño y 2 dormitorios. El salón en sí estaba polvoriento y vacío. Había un sofá viejo, un televisor aún más viejo y una pequeña ventana. Poco más. Abuelo, ¿quieres acostarte? Puedo ayudarte a llegar a tu habitación. Mi abuelo negó con la cabeza. Sus labios estaban apretados, como si quisiera contener algo. Al mirarlo, sentí un horrible nudo en el estómago. Se veía terrible. Su rostro estaba pálido como un fantasma, como si toda la sangre se hubiera ido de él. Pensé que tal vez así era. La manga de su camisa izquierda estaba completamente manchada de marrón, y la mano con la que había estado cubriendo la herida de bala estaba brillante de rojo. Solo ver eso me dio un malestar. Mientras observaba, mi abuelo cojeó hacia adelante y se sentó pesadamente en el sofá. Estiró la mano buena para intentar desabotonarse la camisa, torpemente. «Ayúdame», gruñó. «Tengo que quitarme esto». Las frases de mi abuelo sonaban entrecortadas, como si cada palabra le costara un mundo. Me adelanté rápidamente y comencé a desabotonarle la camisa. Mis manos estaban entumecidas y trabajaba lentamente, pero al final lo logré. Cuando terminé, mi abuelo me hizo un gesto para que me apartara. Luchó para soltarse de la camisa, con el rostro marcado por el dolor. El pecho de mi abuelo era ancho y lleno de músculos. Un vello blanco y grueso cubría su torso. Primero, liberó su brazo derecho, dejando el izquierdo, que estaba herido, para lo último. Cuando despegó la manga, soltó un gruñido de dolor. Luego dejó caer la camisa al suelo y abrió los ojos azules de par en par. Me miró fijamente. «No tengas miedo», apretó las palabras entre los dientes. Mis ojos no dejaban de ir de su rostro a su brazo izquierdo, empapado en sangre. «No te voy a hacer daño». Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, mi abuelo soltó un fuerte gemido. Comenzó a respirar rápido y profundo, jalando aire a sus pulmones. Frunció los ojos con fuerza, los cerró, luego los volvió a abrir. Miró hacia el techo. De nuevo soltó un gemido de dolor, apretando los dientes con más fuerza. Mientras el sonido se desvanecía, escuché 2 autos afuera de la cabaña. Los motores de los autos casi se perdían entre el viento y la lluvia, pero no del todo. El sonido de sus motores atravesó el aire nocturno. Sentí el terror prenderse en mi pecho como un fuego. Me quedé congelado, mirando de mi abuelo a la pequeña ventana del salón. La ventana me devolvía la mirada, como un ojo oscuro. Unos momentos después, escuché el sonido de los neumáticos crujir sobre la grava. «Abuelo. Abuelo, ya llegaron». Él no me escuchó. Tal vez no podía. Su rostro estaba marcado por una agonía terrible. Sus ojos se habían ido hacia atrás, y unas venas gruesas se destacaban en su frente. Venas similares cubrían sus hombros y todo su pecho. «Abuelo». Estaba a punto de dar un paso hacia él para sacudirlo cuando dejó escapar un aullido de rabia y dolor. Su cuerpo de repente se desplomó de nuevo sobre el sofá. Comenzó a jadear, con fuerza. Sus ojos azules volvieron a mirarme, pero con más dificultad. «No puedo». Sacó las palabras entre respiraciones pesadas. Las venas desaparecieron de su rostro, dejándolo más pálido que nunca.
Maldita bala. Abuelo, ya llegaron. Miraba su rostro, oyendo el pánico en mi propia voz. El abuelo debió haberlo escuchado también. Sus ojos azules se agrandaron un poco y se giró hacia la puerta cerrada. Un instante después, un agujero apareció en ella. Me desplomé al suelo, cubriéndome la cabeza. Mis oídos zumbaban con un sonido de estallido que llenó toda la habitación. El ruido rodó y se desvaneció en la noche. El agujero en la puerta de entrada de mi abuelo era del tamaño de un plato. Desde donde estaba, en el suelo, podía ver trozos de madera volando por el aire, suspendidos en la luz como motas de polvo. La puerta fue empujada hacia adentro por el viento, golpeando fuerte contra la pared. Más allá de ella, solo había oscuridad en el jardín delantero de mi abuelo, y nada más. Me levanté con dificultad, apoyándome en las manos y las rodillas. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La adrenalina recorría mi cuerpo como veneno. Levanté la cabeza, girando los ojos en busca de mi abuelo. Ya estaba de pie. Su rostro estaba más blanco que nunca, pero sus ojos azules parecían agudos. Estaba agachado junto al sofá, su cuerpo entero tenso, con los músculos sobresaliendo como cuerdas. Sin apartar los ojos de la puerta de entrada, mi abuelo corrió en cuclillas hacia el salón. Sus pasos casi no hacían ruido. Llegó a la pared, justo a la izquierda de la puerta abierta, y se giró para apoyar su espalda contra ella. Sus ojos encontraron los míos. Atrás. Atrás. Mi abuelo no dijo las palabras, solo las movió con los labios y me hizo una señal con la mano. Pero entendí. Comencé a arrastrarme hacia atrás, hasta que mi cuerpo quedó pegado al lado del sofá. A medio esconderme. Al asomar la cabeza por un lado, aún podía ver a mi abuelo y la puerta abierta. Mi abuelo volvió a hacer la señal con la mano, indicándome que retrocediera aún más. Pero antes de que pudiera hacerlo, un hombre apareció en la puerta. Mi respiración se detuvo en mi garganta. El hombre en la puerta era alto y corpulento. No tan grande como mi abuelo, pero casi. Probablemente de la edad de mi papá. Su rostro estaba cubierto de barba y sus ojos oscuros se movían rápidamente por la habitación. En sus manos llevaba una escopeta. El hombre dio un paso hacia el salón y dos cosas sucedieron al mismo tiempo. La primera fue que sus ojos encontraron los míos. Los vi agrandarse un poco, vi cómo sus brazos se tensaron mientras giraba el cañón de la escopeta en mi dirección. El hombre fue rápido, pero mi abuelo fue más rápido. Saltó hacia adelante desde su escondite junto a la puerta, con el brazo no herido estirado frente a él. El hombre no tuvo ninguna oportunidad. Percibió el movimiento en el rincón de su ojo en el último minuto, pero antes de que siquiera comenzara a girarse, mi abuelo ya estaba encima de él. Lo tomó del rostro con una mano grande y estrelló su cabeza contra la pared. El golpe resonó con un crujido nauseabundo. El hombre quedó flácido. La escopeta se le cayó al suelo y su pierna, al flaquear, la pateó mientras se desplomaba. El arma patinó unos metros y se detuvo en medio del salón. Mi abuelo se giró y se acercó hacia ella. Sus dientes estaban apretados en una mueca de dolor. Sus ojos brillaban con rabia y dolor. Estaba agachándose hacia el arma, con su mano buena extendida hacia ella, cuando apareció el segundo hombre en la puerta. Era más joven que el primero, pero igual de grande. Su cabello marrón empapado le caía sobre los ojos. Entró al salón casi corriendo, con un rifle colgado sobre el hombro. Pánico en su rostro. Sus ojos encontraron a mi abuelo y se detuvo en seco, ya desenfundando el arma. Abuelo. No necesitaba que yo gritara. Ya había escuchado al hombre detrás de él. Agarró la escopeta del suelo por el cañón, girando sobre el mismo punto tan pronto como tuvo un buen agarre. Pero esta vez no fue lo suficientemente rápido. Para cuando mi abuelo se giró, el hombre ya tenía el dedo en el gatillo del rifle. El disparo sonó. El ruido en la cabaña fue ensordecedor. Un dolor agudo atravesó mi cabeza y mis oídos zumbaban. Grité aterrorizado. En algún lugar, mi abuelo también estaba gritando. Abrí los ojos y lo vi forcejeando con el hombre. Tenía el cañón del rifle sujeto con la mano izquierda, mientras que su mano derecha buscaba el cuello del hombre. La escopeta estaba en el suelo, junto a sus pies. El hombre lanzaba puñetazos salvajes a la cabeza de mi abuelo con la mano libre, gritando y maldiciendo. Mi abuelo no podía agarrar el cuello del hombre. Su mano estaba empapada en sangre. Después de un momento, vi cómo su mano subía hasta la cara del hombre y tomaba la parte de atrás de su cabeza. El hombre intentó forcejear y zafarse, pero no pudo.
El agarre de mi abuelo era demasiado fuerte. Apretó su mano, presionando los dedos contra la parte posterior del cráneo del hombre y metió el pulgar en su ojo. El hombre gritó. Dejó de golpear y enseguida agarró la mano de mi abuelo, tratando de apartarla de su cara. Me levanté en cuclillas, mis ojos fijos en la escopeta cerca de los pies de mi abuelo. Si solo pudiera alcanzar y agarrarla. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, escuché un movimiento detrás de mí. Desde la parte de atrás del salón. Me giré y vi a una mujer pelirroja de pie a unos pocos pasos de distancia, justo dentro de la puerta que daba a la cocina. Debió haber entrado por la parte de atrás. En sus manos había algo amarillo y azul. Tenía forma de pistola, pero no lo era. Parecía casi un juguete. No lo era, sin embargo. Incluso mientras gritaba una advertencia a mi abuelo, vi cómo ella comprimía el gatillo. Vi dos delgadas cuerdas de metal dispararse desde el cañón azul del arma juguete. Giré la cabeza a tiempo para ver cómo desaparecían en la espalda de mi abuelo. Todo su cuerpo se puso rígido. Perdió el agarre del rifle. El hombre con el que había estado luchando se sacudió hacia atrás, luego giró el rifle hacia arriba con fuerza, en un arco violento. La culata golpeó el mentón de mi abuelo. Él dio unos pasos atrás y giró en el mismo sitio, casi en cámara lenta. Tuve tiempo de ver que ahora su cadera izquierda también estaba sangrando, por donde la segunda bala del rifle debió haberlo alcanzado. Tuve tiempo de ver el dolor venoso en su rostro. Luego se desplomó al suelo. Su cuerpo se convulsionó. Sus ojos estaban cerrados. Grité. Antes de darme cuenta de lo que hacía, me moví hacia el hombre. La rabia y el terror rugían en mi cabeza. No tenía un plan de acción. Los ojos del hombre se levantaron al oír mi grito. Lo vi girar el rifle hacia mí, vi cómo hurgaba en su bolsillo superior buscando una bala nueva. El cañón del arma me miraba como un ojo negro. El calor se desbordó en mi cuerpo. El hombre comenzó a recargar el arma y me tensé, listo para lanzarme hacia él. Pero un segundo antes de hacerlo, la mujer pelirroja habló. No, Jim. Recuerda por quién estamos aquí. Su voz era suave y tranquila. No me estaba hablando a mí, pero el sonido hizo que me detuviera. Jim también titubeó. Giró su rostro lleno de pánico hacia ella. Sangre salía de su ojo izquierdo hinchado. Seguí su mirada y vi a la mujer acercándose a mí, sonriéndome. El capítulo silente pagará más por él si está vivo. La mujer sacó un cuchillo largo y plateado de su bolsillo. Su hoja brilló con la luz del techo. El mango era marrón, liso y brillante. Lo agitó hacia mí, la sonrisa en su rostro se convirtió en una mueca. No vas a hacernos ningún problema ahora, ¿verdad, chico? Miré hacia atrás a Jim y lo encontré apuntándome con el rifle. El pánico y el miedo llenaron mi pecho. Había perdido mi oportunidad. La distracción de la mujer le dio tiempo a recargar el rifle y centrarlo sobre mí. Si saltaba hacia él ahora, no llegaría a alcanzarlo antes de que disparara. La mujer pelirroja caminó alrededor del sofá. Se detuvo a unos pocos pasos. La sonrisa seguía en su rostro, pero ahora vi algo más en sus ojos. Algo como odio o asco. Un lado de su boca se levantó mientras hablaba. No hagas nada estúpido. No quieres terminar como el viejo abuelo, ¿verdad? Ella dio otro paso hacia adelante, levantando el cuchillo frente a ella. Y luego algo en su rostro cambió. Se detuvo. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. La sonrisa en su rostro titubeó. Un segundo después, me di cuenta de por qué. Podía escuchar un sonido. Estaba lejísimos, casi ahogado por el viento y la lluvia. Pero se estaba haciendo más claro con el paso de los segundos. Más fuerte y más cerca cada vez. Un crujido constante, rítmico. Pasos. Golpeando el gravilla hacia la cabaña. Jim. La mujer pelirroja ya no me miraba a mí. Estaba mirando a Jim, con el ceño fruncido en su rostro. Seguí su mirada. Jim la miraba de vuelta, su cara una mezcla de pánico y confusión. De repente, los pasos se detuvieron. Se cortaron por completo. Jim giró descontrolado, mirando de la ventana del salón a la puerta principal abierta. El viento aullaba alrededor de la cabaña. La lluvia continuaba su implacable repiqueteo. La puerta principal se balanceaba de un lado a otro contra la pared, golpeándola repetidamente. Sadie, ¿crees que deberíamos? Jim dio un paso hacia la puerta abierta mientras hablaba, pero no llegó muy lejos.
Una sombra negra se levantó sobre él. Algo apareció en el umbral que bloqueaba completamente el cielo detrás de él, una figura oscura y gigantesca. Alcancé a ver un vistazo de un espeso pelaje negro cubriendo algo que era vagamente humanoide antes de que todo se convirtiera en caos. La criatura se lanzó hacia adelante a una velocidad que parecía imposible. Era pura sombra y extremidades. Jim gritó y levantó su rifle hacia ella, pero no tuvo oportunidad. Antes de que el arma estuviera ni siquiera a la mitad de su altura, la criatura le dio un zarpazo con una de sus largas extremidades en su cara. El grito de Jim se cortó de inmediato. La sangre salpicó de su cabeza. Voló hacia atrás, estrellándose contra la pared del salón, golpeándola al menos 2 veces con más fuerza que el primer hombre cuando el abuelo lo empujó. Oí un crujido agudo que solo podía ser el sonido de su cuello quebrándose. Un segundo después, el rifle cayó al suelo. No me giré para ver qué le había pasado a Jim. No pude. Mis ojos estaban fijos en la criatura que ahora estaba respirando pesadamente frente a mí. La criatura que me miraba a través de ojos plateados y azules. Yo la miraba de vuelta, incapaz de apartar la vista. En algunos aspectos, era como los hombres lobo que había visto en las películas. Un pelaje espeso cubría su cuerpo entero. Su rostro estaba retorcido en un hocico de perro. Alcancé a ver destellos de una lengua rosada dentro de una boca rodeada por lo que parecían cientos de dientes afilados. Su hocico estaba fruncido en profundas arrugas. Las orejas puntiagudas sobresalían de la parte superior de su cráneo. Era como los hombres lobo que había visto, pero también era diferente. Su forma era diferente. La criatura frente a mí era más delgada y mucho más alta. Se agachaba bajo en la cabaña, pero incluso encorvada, sus hombros seguían rozando el techo. Sus piernas eran extremadamente largas y delgadas. Sus brazos se extendían casi hasta sus rodillas, dándole un aire similar a una araña. Cada extremidad terminaba en una pata alargada, todas llenas de garras oscuras. Las de su pata derecha goteaban con la sangre de Jim. Mi mente absorbió la imagen frente a mí en un instante, captándolo todo. Ese fue todo el tiempo que tuve. Un segundo después, la criatura estaba aullando de rabia y avanzando hacia mí. Sus pasos eran torpes y torcidos. Se movía como una marioneta rota. Dio un paso largo sobre el cuerpo caído de mi abuelo, con los ojos fijos en mi dirección. Pero antes de que pudiera ir más lejos, sentí algo frío tocando mi garganta. El metal afilado de una hoja. El cuchillo de Sadie. Ella se había acercado a mis espaldas mientras miraba a la criatura atacar a Jim, y ahora estaba respirando pesadamente cerca de mi oído. Sosteniendo el cuchillo tan cerca que tocaba mi piel. Da otro paso y le corto la garganta. Sadie ya no estaba tranquila. Hablaba en voz alta, pero podía escuchar que su voz temblaba. La hoja del cuchillo vibraba contra la piel de mi cuello. Lo juro. Lo dejaré ir, te lo prometo, pero tienes que volver a tu forma primero. Para que sepa que no vas a hacerme nada. La criatura dejó escapar un gruñido largo y bajo. Cada centímetro de mi piel se erizó. La lluvia y el viento seguían aullando alrededor de la cabaña en una interminable capa de ruido. Lluvia, viento, y algo más. Algo nuevo. Un débil gemido en la distancia. Mientras miraba a los ojos plateados de la criatura, me di cuenta de que era el sonido de sirenas. Sirenas acercándose. Alguien había oído los disparos y había llamado a la policía. No pensé. No tuve tiempo. Antes de que pudiera hacer nada más, giré la cabeza hacia abajo y hundí mis dientes en la muñeca de Sadie. El sabor de sangre y sudor llenó mi boca. Sadie gritó. Intentó quitar su brazo, pero yo lo tomé con fuerza y lo mantuve en su lugar. Mordí más fuerte. Sadie seguía gritando y escuché el estruendo del cuchillo cayendo al suelo. Abrí los ojos y vi a la criatura acercándose a nosotros, un bajo gruñido retumbando en su garganta. Solté mi agarre sobre Sadie y me aparté a un lado. No, no, no. Sadie retrocedía por la sala, balbuceando. Tenía las manos levantadas frente a ella. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror. No, por favor, solo déjame ir. Déjame ir y te juro que yo. Fue todo lo que pudo decir. Cuando el lobo llegó a mi altura, de repente saltó hacia adelante, con ambos miembros estirados hacia Sadie. El peso de la criatura la lanzó hacia atrás contra el suelo. Cayó con un golpe y un grito, el lobo encima de ella. Sus gritos no duraron mucho. En segundos, sus llantos se convirtieron en un sonido húmedo y gargajeante.
Un momento después, cesaron por completo. Escupí sangre de mi boca y me giré. Vi a mi abuelo, su cuerpo aún tendido y doblado en el suelo de la sala. Sus ojos seguían cerrados. Todos mis pensamientos se desvanecieron cuando corrí hacia él. Su cuerpo estaba completamente cubierto de sangre. Se filtraba por su barbilla, así como por las heridas de bala en su costado y hombro. En algún momento, Sadie había dejado caer su arma amarillo-azul, pero sus cuerdas metálicas aún estaban clavadas en su espalda. Las pateé lejos. Me arrodillé a su lado y moví mis manos de su pecho a su cuello, buscando desesperadamente un pulso. Tratando de ver si su pecho se movía. Las sirenas afuera ya estaban más cerca. Ahogaban mi pensamiento, llenando mi cabeza por completo. Sentí que me iba a desmayar. Mis manos se movieron sobre la cara de mi abuelo, pero ahora estaban cubiertas de su sangre, resbaladizas y húmedas. No podía ver bien porque mi visión se nublaba. Sentí un movimiento detrás de mí. Pasos pesados, resonando. Un momento después escuché un bajo gruñido y sentí el aliento caliente en la parte posterior de mi cuello. La criatura me empujó a un lado. Se inclinó hacia adelante y tomó a mi abuelo con ambas patas. Grité y traté de pelear, pero me ignoró. Simplemente levantó su cuerpo roto como si fuera una muñeca de trapo y lo arrojó sobre su hombro. Como si no pesara más que un niño. Y en un segundo, antes de saber qué estaba pasando, también me agarró a mí. Me giró para que estuviera mirando directamente a su cara. Hay dos cosas que recuerdo más de la última parte de esa noche. Dos imágenes claras. La primera es la luz de la luna. Esto debe haber sido poco antes de perder el conocimiento, después de que mi cuerpo finalmente me falló. Después de que habíamos estado corriendo durante lo que parecían horas. Huyendo de la cabaña de mi abuelo y de las sirenas, cruzando campos empapados por la lluvia. Huyendo en la oscuridad. Después de un tiempo indefinido, la lluvia finalmente empezó a cesar, y el cielo sobre nosotros comenzó a despejarse. Estaba colgado sobre uno de los hombros de la criatura, aferrándome al pelaje de su espalda. A través de mi vista borrosa, medio consciente, vi las estrellas arriba de nosotros. Parpadeaban como ojos. Y un momento después, sentí la luz de la luna sobre mi piel. Vi la luna, enorme y blanca en el cielo, brillando sobre mí como un reflector. Me hizo sentir cálido. Esa imagen permanecerá conmigo por mucho, mucho tiempo. Pero la segunda imagen permanecerá conmigo aún más tiempo. La imagen de lo que vi en la cabaña de mi abuelo, poco antes de que la criatura me lanzara sobre su hombro. Antes de que empezáramos a correr. La imagen de la cara de la criatura, a solo unos centímetros de la mía, cuando me giró para mirarla. Para mirar directamente sus ojos plateado azules. Las sirenas sonaban al fondo, mezclándose con el viento y la lluvia. El terror, la adrenalina y el cansancio se agitaban en mi estómago como una tormenta. Pero cuando me encontré cara a cara con la criatura que acababa de masacrar a dos personas frente a mí, no sentí miedo. De repente, no sentí nada de miedo. Porque al mirarla, me di cuenta de que no estaba mirando los ojos de un monstruo desconocido. Estaba mirando los ojos de mi propia madre.